Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, vamos a terminar con la unidad número 5 de sistemas secuenciales. En este caso nos queda solamente trabajar sobre contadores y divisores de frecuencia. ¿Sí? En los videos anteriores estuvimos trabajando sobre cómo los registros de desplazamiento nos servían para almacenar n bits mediante un registro de n flip-flops conectados en cascada, o cómo los podemos utilizar también para hacer conversores de serie a paralelo o de paralelo a serie. Ahora nos vamos a abocar primero a los contadores y ver su relación con los divisores de frecuencia. Bueno, si pensamos qué es un contador, ¿sí? Básicamente lo que queremos hacer es contar la cantidad de pulsos de reloj que sucedieron, ¿no? Eso es básicamente un contador. Contamos la cantidad de eventos y obviamente vamos a trabajar principalmente sobre contadores binarios, ¿no? Por lo tanto voy a contar cuántos eventos y lo voy a hacer de manera binaria, ¿no? Si tengo un contador que cuenta del 0 al 3, por ejemplo, bueno, de alguna manera generará combinaciones que serán 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿no? Representando 0, 1, 2, 3, ¿sí? Son 4 eventos que hemos contado. Ahora, por ahí yo dije un contador de 13. Si quisiera, digamos, contar 3 eventos, bueno, será 0, 0, 0, 1 y 1, 0. Con eso ya tenemos 3 códigos diferentes y son 3 pulsos de reloj. Básicamente, entonces, lo que queremos es contar la cantidad de pulsos de reloj, y para esto vamos a usar flip-flops conectados en cascada, ¿sí? Y vamos a utilizar compuertas o circuitos combinacionales para ayudar a poder hacer esto. La clave acá, a diferencia del registro de desplazamiento donde cada uno de los flip-flops en cascada copiaba lo que tiene en la salida el flip-flop anterior, bueno, acá la clave está en que queremos generar en cada una de las salidas de los flip-flops un orden específico en las señales que generen los códigos binarios, ¿sí? De esta manera vamos a necesitar combinacionales para poder lograrlo. Los contadores van a poder ser sincrónicos o asincrónicos. ¿Y en qué se diferencian en este sentido? Porque ambos van a trabajar en función del reloj, ¿sí? O sea que yo voy a tener un contador, ¿sí? Donde vamos a ver tener flip-flops, y acá voy a tener siempre como entrada el reloj a ese contador. Y el contador me generará, ¿sí?, las salidas con las que va a ir generando el código binario. El código binario podrá ser ascendente o descendente, ¿sí?, pero básicamente va a estar ordenado de forma binaria. Ahora, si todos los contadores dependen del reloj, ¿por qué digo que algunos son sincrónicos y asincrónicos? Bueno, para eso nos tenemos que meter un poco adentro del contador, ¿sí? Vamos a tener, como dije, una cadena de flip-flops, ¿sí? En este caso, por ejemplo, es un contador que tiene 5 flip-flops, y cada flip-flop le voy a marcar, en este caso voy a hacer flancos ascendentes como un ejemplo, pero podrían ser descendentes. Cada flip-flop tiene sus entradas de control y también sus entradas de reloj, ¿no? Todos tienen que estar conectados al reloj. Bueno, si todos los relojes de todos los flip-flops están conectados a una misma línea de reloj, de esta manera, ¿sí?, al clock externo, si todos están sincronizados a la misma línea de reloj, hablaremos entonces de que es un contador sincrónico, ¿sí?, porque todos los flip-flops están sincronizados ante la misma señal del reloj general. Entonces todos cambiarán al mismo tiempo. Bien, esa es una de las posibilidades. La otra posibilidad es que estemos hablando de un contador asincrónico, en el cual normalmente la señal de reloj de cada uno no va a ser la misma que la de los otros, ¿sí? No va a ser el caso rojo, sino que va a ser, por ejemplo, que la salida del reloj del segundo sea alguna combinación de las salidas del primero y este acá también pueda combinarse. Dibujo el círculo como para identificar que puede haber
puede haber un circuito, pueden haber compuertas que se conecten a distintas cosas dentro del circuito, pero básicamente el reloj, ¿sí?, no coincide en todos los casos a una misma línea, sino que cada uno tiene un reloj diferente, que puede ser combinaciones de otras salidas, ¿tá? Entonces, en ese caso, cuando los relojes no son todos iguales, hablaremos de que, perdón, es asincrónico, que el contador es asincrónico, ¿sí? Es decir, que los flip-flops que lo componen no cambian todos con la misma señal de reloj, como si lo hacen con el sincrónico. Bien. Con n flip-flops vamos a poder contar hasta 2 a la n pulsos, ¿sí? Es decir, si ustedes vieron que con 3 flip-flops, por ejemplo, tengo 3 salidas diferentes. Por ejemplo, llamaremos Q0, Q1 y Q2. Bueno, ¿cuáles son las combinaciones que podemos generar con estas 3 salidas? Y bueno, serán del 000 hasta el 111, ¿sí? Eso será, en este caso, 2 al cubo, ¿sí? Entonces el contador nos va a generar códigos desde el 000, 001 y todos los códigos binarios hasta el 111, ¿sí? Nunca va a faltar ninguno en el medio, porque si no dejaría de ser un contador binario, ¿tá? Tiene que salir toda la cuenta de forma ordenada y sin faltarle nada. Entonces, en un contador binario con n flip-flops podremos contar hasta 2 a la n pulsos. ¿Y por qué digo hasta? ¿Sí? ¿Por qué digo hasta? Porque yo puedo truncar la cuenta, y eso lo vamos a ver en un ratito. Es decir, si yo con 3 flip-flops podía contar hasta el 111, pero yo podría, por ejemplo, en el 100 terminar la cuenta y hacer que empiece de nuevo mediante algún mecanismo combinacional, ¿sí? Puedo entonces truncar la cuenta y contar con esos 3 flip-flops, por ejemplo, del 000 hasta el 100. Y eso lo vamos a ver a continuación. Por último, vamos a definir lo que llamamos el módulo de un contador, ¿sí? El módulo de un contador es la cantidad de códigos diferentes que genera ese contador, o normalmente también lo llamamos la cantidad de estados diferentes en la que está el contador, ¿sí? Si teníamos un contador del 00001 hasta el 11, ¿sí?, un contador de 2 bits, bueno, tiene 4 estados diferentes que puede generar, por lo tanto el módulo será 4, ¿sí? Si nosotros tuviéramos un contador, por ejemplo, del 00001, 010, perdón, me olvidé uno, 011, 100, como habíamos planteado recién, y ahí empezaba de nuevo. ¿Cuántos estados diferentes tengo? 5, ¿sí? Tengo 5 combinaciones diferentes, por lo tanto ese contador será del módulo 5. Hasta ahora todos los ejemplos que di con los códigos son con una cuenta ascendente, es decir, que partimos del 0 al 1, al 2, al 3, al 4 en decimal. Pero si tuviéramos un contador descendente, bueno, arrancaríamos del número grande, llegaríamos hasta el 0 y volveríamos a empezar. Empecemos, por ejemplo, con el contador asincrónico, ¿sí?, o asíncrono. Este es un caso, fíjense, vamos a marcar en color la señal de reloj del flip-flop 1, fíjense, no es la misma que la señal de reloj del flip-flop 0, y tampoco es la misma la señal de reloj del flip-flop 2. Por lo tanto, por eso es asincrónico, porque no todas las señales de reloj, si fuera sincrónico, todas tendrían que estar conectadas a este punto, todas unidas, ¿sí?, de esta manera, ¿va? Pero no es así, este es asincrónico. Entonces, este flip-flop, el flip-flop 0 va a tener cambios de estado, ¿sí?, cuando hayan flancos descendentes del reloj principal que tenemos, en la entrada del contador, ¿sí? Pero el flip-flop 1 va a tener cambios de estado cuando tenga flancos descendentes de su propio reloj, y en este caso su reloj es Q0, ¿sí? La salida del anterior funciona como el reloj del siguiente.
Y el flip-flop 2, de la misma manera, también esperará los flancos descendentes de Q1 para generar sus propios cambios. Otra cosa que tenemos que observar acá es que cómo están conectados estos flip-flops JK, ¿no? Tenemos J unido acá y conectados a 1. Esto, ¿se acuerdan qué era? ¿Cómo estaba funcionando? Pongan pausa y piensen un segundito. Claro, estos están funcionando como un flip-flop T, donde tengo T igual a 1. ¿Y qué hacía el flip-flop T cuando tenía T igual a 1? En cada flanco de reloj cambiaba el estado opuesto, ¿sí? Por lo tanto, en cada flanco descendente del reloj principal, la salida Q0 va a cambiar de estado al opuesto. El flip-flop 1 en cada flanco descendente de Q0 va a cambiar de estado al opuesto. Y el flip-flop 2 en cada flanco descendente de Q1 cambiará al estado opuesto. Lo vamos a empezar a dibujar. Vamos a empezar por el reloj. Obviamente no me quedó tan bonito el dibujo, pero está en rojo el clock principal que entra a F0. Y como lo que me interesa es analizar los flancos descendentes de ese reloj, voy a marcar acá todos los flancos descendentes. Bien, como yo voy a contar la cantidad de pulsos, inclusive a mí no me estaría interesando el periodo de cada pulso, ¿no? Normalmente son constantes las frecuencias, entonces se mantiene constante el ritmo con el que cambian las salidas, ¿no? Pero bueno, como me quedó el dibujo, también podría pasar de que los ciclos sean no uniformes y de igual manera nosotros podríamos contar cuántos flancos descendentes han pasado, ¿no? Bueno, ahora vamos a cambiar a un verde la salida Q0, ¿sí? Vamos a graficar acá con verde Q0. Por supuesto, dijimos que siempre que analizamos un circuito realimentado, un circuito secuencial, al inicio del análisis siempre tenemos que suponer cuál es el estado actual o el estado inicial. En este caso yo voy a suponer de que el estado actual es 0, 0, 0, es decir, todos los flip-flops están en 0. Voy a dibujar acá las tres salidas inicialmente en 0. Entonces vamos a dibujar esto en 0. Y sabemos que Q0 no va a cambiar, porque como es disparado por flanco descendente, no va a cambiar nunca hasta que haya un flanco descendente. En ese momento, si estaba en 0, como está funcionando como un flip-flop T, como un toggle, ¿sí? Va a cambiar de estado al opuesto. Si estaba en 0, va a pasar a 1. Y no va a cambiar más hasta el próximo flanco descendente, donde va a volver a cambiar al opuesto, ¿sí? Va a terminar oscilando entre ambos estados y los cambios se van a dar justamente en el flanco descendente del reloj. Bien, entonces recuerdo, en cada flanco descendente del reloj se produce un cambio de estado acá. Esa es la salida de Q0. Ahora vamos a poner en un color violeta la salida del segundo flip-flop, que la llamamos Q1. Q1 habíamos dicho, también la vamos a suponer que arranca en 0. Ahora, el reloj del flip-flop 1 está conectado a la salida del flip-flop Q0, ¿sí? Por lo tanto, a mí me van a interesar solamente los flancos descendentes de Q0, porque ese es mi reloj. En otro momento no va a cambiar. Por lo tanto, voy a marcar en el dibujo cuáles son los flancos descendentes que a mí me interesan, que son los de Q0. Esos son los que me van a provocar el cambio en las salidas de Q1. Dice que antes teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 flancos descendentes y ahora tenemos solo 5 flancos descendentes. Cayó por 2, ¿no? Bueno, entonces, el segundo flip-flop funciona de la misma manera que el primero, lo único que cambió cuál es la entrada de reloj. Sabemos entonces que solo va a tener cambios de estado en el momento que venga el flanco descendente, ¿sí? Y va a cambiar siempre al opuesto de esta manera. ¿Está? Esa será la señal de Q0. Y por último, bueno, vamos a analizar con un naranja
la salida Q2, ¿sí? Y el flip-flop Q2 tiene como reloj a Q1. Por lo tanto, nos van a interesar los flancos descendentes de Q1, que ahora en este ejemplo en particular solamente alcanzamos a ver dos flancos descendentes. Entonces Q2 arrancamos en 0 y sabemos que no va a cambiar hasta que no haya un evento de flanco descendente en su reloj. En su reloj, por eso hago hincapié, pero acá es asincrónico, por lo tanto tiene su reloj distinto al reloj de los otros. Se mantendrá en 1 hasta que haya otro flanco descendente, cambiará y así hasta el final. ¿Está? Si colocáramos otro flip-flop de la misma manera, es decir, otro flip-flop T a la salida, bueno, ¿qué va a suceder con el Q3? Sería la otra salida. También utilizará los flancos de bajada de Q2 para poder cambiar de estado. Bueno, entonces empecemos a notar que estamos usando el color azul para anotar las combinaciones binarias que se van generando. Fíjense que acá estaban los 3 en 0. Luego, este pasó 1, este 0 y este sigue 0. Luego, este 0, este es 1 y este es 0. Y así lo voy a ir completando. Fíjense entonces que tenemos 0, 0, 0, 0, 0. Ahora vamos a poner el Q2, lo pensamos como el más significativo. Bien, ¿sí? Q2, el más significativo. Entonces tenemos el 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Hicimos la cuenta ascendente, ¿sí? Completa con 3 bits. Y fíjense que después del 1, 1, 1 volvió a empezar con el 0, 0, 0, luego 0, 0, 1, 0, 1, 0. Es decir que hemos generado la cuenta de esta manera. Es básicamente el código binario de 3 bits que lo vamos recorriendo de manera ascendente, ¿sí? Y luego empezamos de nuevo. ¿Ah? Se cumple entonces que con 3 flip-flops conectados de esta manera yo puedo contar de forma ascendente del 0 al 7. Bueno, acá les paso en limpio, ¿no? Lo que hicimos recién todos juntos. Y necesitamos observar también, fíjense, a ver, la frecuencia de Q0, es decir, la frecuencia de la señal de salida de Q0, el primer flip-flop, si esta le ponemos que esta era tenía una frecuencia f de clock, esta va a ser f de clock sobre 2, ¿sí? Porque cada 2 pulsos del reloj tenemos un ciclo completo en la salida de Q0. Ahora, la salida de Q1, ¿sí? Es la frecuencia del anterior de Q0 dividido 2, porque por cada 2 pulsos de este se da 1 de este. Pero ahora pasándolo a la frecuencia del reloj, será que la frecuencia de clock sobre 4. Y el último será la frecuencia del reloj sobre 8, o mejor escrito, frecuencia del reloj sobre 2 al cubo. ¿Tá? Entonces podemos observar que en cada una de las salidas de este contador binario también hemos generado salidas de lo que sería un divisor de frecuencia, ¿no? Porque va dividiendo la señal del reloj, la frecuencia de la señal del reloj, primero por 2, luego por 2 a la 2, luego por 2 a la 3, y si siguiéramos agregando más en cascada, podríamos generar un divisor por 16, por 32, se iban en potencia de 2. ¿Ah? En definitiva, podríamos ver, ¿sí?, que un contador lo podemos utilizar como un divisor, ¿no? En este caso tenemos un contador, este es ascendente. Esperen que borramos esto. Ascendente. ¿Y cuál es el módulo de este contador? Módulo 8. Si nosotros tomamos la última salida, podríamos decir también
que este contador funciona como un divisor por 8 también, ¿sí? Por eso pongo n acá, que n sería el módulo del contador, no la cantidad de flip-flops. Bueno, habíamos mencionado antes, vuelvo para atrás un poquito, de que si bien con n flip-flops yo puedo contar hasta 2 a la n códigos diferentes, yo por ahí quiero contar menos de 2 a la n. Por ejemplo, acá con 3 flip-flops quisiera contar del 0 hasta el 4, o sea, generar un contador de módulo 5. Para eso necesito reiniciar la cuenta antes de que llegue al final. Nosotros recién acá vimos que automáticamente después el 111 esto se reiniciaba solo a 000, pero ahora estaríamos hablando de que quisiéramos que cuando el contador llegue al cuenta hasta el 100, vamos a indicar con otro color acá, ¿sí? Hasta acá queremos que cuente, ¿no? Y que después nos gustaría que empiece de nuevo, o sea 000 de nuevo. O sea, cuando empieza el 101 yo quisiera que esto sea 000 y empiece de nuevo. O sea que yo tendría que reiniciar la cuenta. Y para esto podríamos utilizar, por ejemplo, las señales de set y clear, que son las señales asincrónicas o entradas asincrónicas de su flip-flop, para volverlos todos a 0. Y es lo que vamos a ver a continuación. Nosotros podemos reiniciar la cuenta. Este es un caso similar. Ahora vamos a ver que ahora los flancos de reloj que me interesan son los ascendentes, por ejemplo, ¿sí? Y otra cosa distinta que tiene es que hemos agarrado, fíjense, lo vuelvo para atrás para que ustedes miren. Este estaba conectado a este reloj, conectado a la salida Q0, ¿sí? Ahora tengo, fíjense que tengo flanco ascendente, pero ahora tengo conectado a la salida Q negado. Ahora vamos a ver qué resulta de eso también. Y otra cosa que vamos a observar, esto está con la simbología, perdonen la resolución de la imagen, la saqué del libro y me quedó bastante mala. Esto es la simbología de IEEE, pero básicamente es un negador, ¿sí? Un negador y acá hay otro negador. Entonces básicamente lo que hace la NAND acá es el producto de Q0 negado, que viene por acá, Q1, Q2 negado, Q3, ¿sí? Y después viene el negado del tercero. Es decir, que cuando yo tenga un 0, vamos a poner otro color, cuando tenga un 0, un 1, un 0 y un 1, ahora si vemos a Q3 como el más significativo será el 1, 0, 1, 0, en binario eso será el 10. Fíjense que cuando yo tenga el 10, esta combinación de acá adentro va a ser 1 y negado va a ser 0, ¿sí? O sea que en ese momento va a generar un 0 acá, y ese 0, como están activas a nivel bajo los resets, ese 0 lo que va a hacer en definitiva es poner a 0 Q0, Q1, Q2 y Q3. Es decir que esto lo va a poner a todos en 0, ¿sí? O sea, en definitiva es muy similar al contador anterior. Tengo los flip-flops tipo T, ¿sí? Conectados todos a 1 y las señales de reloj conectadas a las salidas del anterior, ¿sí? Es un contador asincrónico y lo único que le hemos agregado es un circuito combinacional que está esperando que se haga 10 la cuenta para reingresar y poner un 0 y volver a la cuenta a 0000. ¿Tá? Vamos a ir a la pizarra ahora a ver cómo es el diagrama de pulsos, pero vamos a recordar entonces que el primer flip-flop va a trabajar con los flancos ascendentes del reloj y el segundo flip-flop va a trabajar con los flancos ascendentes pero de Q negado, lo mismo el segundo y el tercero, ¿sí? Y las salidas del circuito las vamos a sacar de acá, ¿sí? Q0, Q1, Q2 y Q3.
Vamos a la pizarra. Bueno, recuerden siempre que para comenzar el análisis vamos a tener que suponer desde qué punto de partida arrancamos. Para facilitar las cosas, yo voy a arrancar del 0, 0, 0, pero podríamos arrancar de cualquier... No solo para facilitar las cosas, sino para que me quede ordenado la forma en que se generan los códigos. Pero podemos partir de cualquiera uno de los códigos diferentes, yo voy a suponer, por supuesto, que arrancamos en 0, 0, 0. Sabemos que el primer flip-flop dijimos que he trabajado con los flancos ascendentes del reloj, y como son todos flip-flops T, con cada flanco de reloj ascendente va a cambiar de estado. O sea que esto va a ir cambiando el ritmo que vengan flancos ascendentes del reloj principal. Bien, ahí quedó la señal de Q0. Ahora, ¿sí? Nosotros habíamos visto, si quieren lo recordamos al circuito, bien, podemos observar que lo que nos interesa es la señal del reloj ascendente, el flanco ascendente del reloj, pero de Q negado, ¿sí? Nosotros estamos dibujando ahora la salida Q0 y lo que nos interesa es un flanco ascendente de Q negado. Q negado va a estar en 1 cuando Q0 esté en 0, ¿sí? Y viceversa, es decir que un flanco ascendente en Q negado será equivalente a un flanco descendente de Q0, ¿sí? Por lo tanto, entonces directamente voy a marcar los flancos descendentes de Q0 para seguir con este análisis. Acá, acá. Bien. Entonces, fíjense que ahora el análisis se parece a lo que habíamos hecho antes. Bueno, ahora estamos trabajando con verde. Sabemos que no van a haber cambios hasta que venga ese flanco descendente de Q0, que en realidad es porque nosotros estamos mirando el flanco ascendente de Q0 negado, ¿no? Por eso me tomé este. En definitiva, esto ya lo hemos hecho antes. Voy a tener un cambio de estado cada vez que se dé ese evento. Ahí está. Ahora, con el caso del siguiente flip-flop, el evento que esperamos es el mismo que en Q1, ¿no? Vamos a esperar los flancos ascendentes de Q1 negado, y eso los podemos ver como los flancos descendentes de Q1, ¿sí? Porque justamente estamos agarrando la salida negada. O sea que ustedes ya empiezan a ver de que haber agarrado la salida negada, bueno, no quedó muy lindo dicho agarrado, pero de tomar la salida negada y utilizar un flanco ascendente sería equivalente a tomar la salida no negada, sino sería tomar Q y utilizar un flanco descendente, ¿sí? Es simplemente hay un negador en el medio nada más que nos invierte el flanco. Entonces vamos a tomar los flancos descendentes de Q0, que es equivalente a los flancos ascendentes de Q1 negado. Perdón, los flancos descendentes de Q1 quise decir, que son equivalentes a los flancos ascendentes de Q1 negado. Entonces, habíamos arrancado en 0 y no va a haber cambios hasta esos flancos, ¿sí? Y directamente lo dibujo de esa manera. Y Q3 va a trabajar de la misma manera, o sea que vamos a buscar los flancos descendentes, o sea que no cambiará hasta este momento y luego no cambiará más. Vamos a completar con los códigos que se van generando, ¿sí? Teníamos 0, 0, 0, 0 al principio. Vamos a ir desde el más significativo hasta el menos. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Bien, vamos viendo que se va generando la cuenta otra vez binaria. Pero a ver, quizás si alguno de ustedes prestó atención y volvemos a ver el circuito, hay algo que hicimos mal, ¿o no? Piénsenlo un poquito. Si ya lo pensaron, quizás se habrán dado cuenta que nos olvidamos, ¿sí?, de tener en cuenta de que acá había una compuerta que estaba esperando la combinación 1, 0, 1, 0
visto desde acá como este más significativo, es decir, el 10, que cuando se diera el 10 me generaba un 0 acá que me reseteaba y me reiniciaba todos los flip-flops. ¿Sí? Hicimos un análisis por separado de cada uno y obviamente esto contó desde el 0, 0, 0, 0 hasta el 1, 1, 1, 1. Es decir, del 0 al 15 me generó los 16 estados del código binario de 4 bits. Pero nos olvidamos de que en el momento que se genera el 1, 0, 1, 0, esto reiniciaba la cuenta. Así que hay que corregirlo. Fíjense, en el momento que se da el 1, 0, 1, 0, o sea, vamos a buscar un color negro. En este momento acá, que tengo acá al inicio de este 1, tengo un 0, un 1, un 0 y un 1. En ese momento, vamos a marcarlo así. En ese punto, si nosotros dibujamos la salida de la NAND siempre estuvo en 1, siempre, 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 porque la combinación no se ha dado nunca. En ese momento acá se generó la combinación 1, 0, 1, 0 y me generó un 0 en la NAND. Ese 0 fue a los reset y los puso todos en 0 de nuevo. Por lo tanto, instantáneamente acá, instantáneamente no, sino que después de lo que tarde la compuerta en ponerse en 0, la cuenta va a volver a 0, 0, 0, 0. Entonces, esto hay que corregirlo porque cuando se hizo 1, 0, 0 se generó este pulsito tan cortito que apenas reinició los flip-flops. Cuando los flip-flops se pusieron en 0 los 4, la NAND otra vez empezó a alargar en 1. ¿Sí? Porque ya no se dio más la combinación 1, 0, 0. Es decir que esta combinación 1, 0, 1, 0 dura muy poquito tiempo, ese tiempo con tal de volver a reiniciar la cuenta. Es decir que, a ver, vamos a borrar el verde, vamos a tener que borrarlo. El celeste ya estaba en 0, pero vamos a borrar acá. Y el amarillo estaba en 1, va a pasar a 0. Bien, empecemos con el verde. O sea, un tiempo apenas se puso en 0, en 1, perdón, se volvió a poner en 0 por el reset. Ahora, lo estoy haciendo muy exagerado al tiempo del pulso, porque esto va a durar muy poquito, que es lo que va a depender del retardo de la compuerta NAND y lo que tarden las compuertas del flip-flop en ponerse en 0 de nuevo. O sea, va a ser un tiempo muy pequeño comparado con el ciclo de reloj. Pero bueno, yo lo estoy exagerando para que se vea bien. En el caso de este flip-flop ya estaba en 0, por lo tanto no va a haber ningún cambio en la señal, pero el amarillo también. Estuvo en 1 muy poquito tiempo y va a volver a 0. ¿Está? Entonces de esa manera nosotros vamos a arrancar otra vez en 0, 0, 0, 0. Es decir que tuvimos del 0, 0, 0 hasta el 1, 0, 0, 1 y el código que correspondía al 1, 0, 1, 0 permaneció ahí muy poquito tiempo. El tiempo es tan poquito comparado al ciclo de reloj que casi no nos damos cuenta. Por lo tanto, esto para nosotros será un contador ahora de módulo, ¿cuánto? Módulo 10, porque hemos generado 10 estados diferentes o 10 códigos diferentes. ¿Tá? Del 0000 hasta el 1001, que será el del 9. Es decir que hemos contado de acá hasta acá, del 0 al 9, de forma ascendente. Cuando se dio el 10 lo hemos reiniciado. Bueno, de la misma manera ustedes podrían buscarla con la NAND y los negadores o con un circuito combinacional, buscar el código en el cual ustedes quisieran reiniciar el contador. Si ustedes quieren que cuente esto del 0 hasta el 11, bueno, cuando se dé la combinación del 12 es donde deberíamos reiniciar y empezar la cuenta de nuevo, ¿sí? El 12 va a permanecer muy poco tiempo, tan poquito tiempo como lo dicten los retardos de las compuertas. Normalmente eso es muy muy pequeño, ¿tá? Entonces ahora si dibujamos de nuevo, si empezó de vuelta esto, bueno, cada 2 pulsos de reloj yo voy a volver a 1 acá. El celeste esperará 4 pulsos de reloj, perdón, esperará un flanco descendente del anterior, por lo tanto acá no lo vamos a alcanzar a ver, y el amarillo lo mismo, ¿sí? Se terminan generando otra vez de vuelta
el 0001, 0010, el 0011 y así llegará hasta el 9 y cuando llegue a 10, ¡pum!, volverá a reiniciarse. Hemos generado entonces un contador ascendente y llevo el nombre de BCD acá, bueno, porque justamente me genera códigos del 0 al 9 en forma binaria, ¿está? Son justamente los códigos BCD. Lo mismo que vemos acá escrito es que tendremos un pulsito acá una vez cada 10 pulsos de reloj. ¿Sí? Habíamos dicho que el módulo 10 de este contador iba del 0 al 9. Bueno, este pulsito, que será al revés en realidad, a la salida, bueno, la salida de la NAND me va a dar un 0, así, que va a darse una vez cada 10 pulsos de reloj. Ahora, ¿cómo podríamos hacer nosotros un contador ascendente-descendente? Vieron que los dos ejemplos anteriores eran de contadores ascendentes, ¿tá? Entonces, para poder hacer un contador ascendente-descendente asincrónico, o sea, seguimos con los contadores asincrónicos, deberíamos invertir de dónde tomamos la salida del reloj. Acá, otra vez discúlpenme, no pude editar bien la figura, me quedó bastante mala calidad, pero yo les traduzco. Esto es, hay un flanco descendente, ¿no? Flanco descendente de reloj, flanco descendente, todos tienen flancos descendentes de reloj. Y ahora, la idea sería poder cambiar si nos conectamos a Q o nos conectamos a Q negado. Sería la forma de poder controlar si el contador va a ser ascendente o descendente. ¿Sí? Esto que está dibujado ahí con compuertas básicamente funciona como una llave selectora de Q0 o Q1, porque fíjense, tengo una entrada de control ascendente descendente, es decir que cuando vale 1 funcionará como ascendente este contador. Este es un contador del 0 al 15, ¿sí? Porque fíjense que no tiene un circuito de reseteo de los flip-flops, y cuando la entrada esta de control sea 0 funcionará como un descendente. Vamos a verla acá, fíjense, vamos a escribir la función de este reloj. A ver, el clock 2 es igual a, tengo Q0 por esta entrada de control. Vamos a simplificar la entrada de control poniéndole una C nada más, ¿sí? Entonces es C por Q0, y este otro lado tengo esta AND que está conectada a C negado. Fíjense que hay un negador acá, entonces tengo más, con una OR, más C negado por Q0 negado. Es lo que tengo en el reloj. Entonces, cuando C, que es la entrada de control, valga 1, ¿sí?, el clock 2 será igual a Q0. O sea, va a tomar la salida Q0 directamente como alimento del reloj. Es decir, que va a buscar los flancos descendentes de Q0. ¿Y eso qué nos va a generar? Ya lo habíamos analizado antes. Cuando trabajábamos con los flancos descendentes del anterior, si en definitiva nos generaba un contador, o sea, el orden en que se dan estos códigos era de forma ascendente. Pasamos del 000 al 001, ¿sí? Eso igual lo pueden verificar ustedes. Pero si ponemos esta entrada en 0, la parte que se va a activar será esta parte, ¿sí? Se va a quedar que el clock 2 será igual a Q0 negado. O sea que vamos a tomar los flancos descendentes de Q0 negado, es decir, los ascendentes de Q0. Y al tomar así vamos a verificar de que se genera un orden descendente en los códigos. Esa parte no lo hemos probado todavía y ya lo vamos a dibujar en la pantalla, en la pizarra. Reitero entonces, antes de ir a la pizarra, fíjense, vamos a tener los flancos descendentes de este reloj son los que van a cambiar el primer flip-flop, ¿sí? Y ahora, como vamos a quedar conectados vamos a dejar C igual a 0, y esto va a hacer que nos conectemos así. Este va a estar así, se va a cerrar esto porque esto pasa a ser 1
¿tá? Entonces vamos a estar trabajando con el clock conectado, perdón, al revés, mala mía, ¿sí? Con clock igual 0 vamos a estar conectados de esta manera al Q negado, ¿sí? Entonces vamos a buscar los flancos descendentes de Q negado, o si lo vemos distinto serán los flancos ascendentes del Q, ¿tá? Todos van a ser igual acá, van a estar conectados así, se va a cerrar así, ¿tá? Y eso, para verlo más fácil nosotros en el gráfico, es como si nos interesaran los flancos ascendentes del Q, que es lo mismo que los flancos descendentes del Q negado, ¿tá? Entonces el primer flip-flop va a mirar los descendentes del reloj, y los segundos, terceros y cuartos flip-flop vamos a mirar los flancos ascendentes del reloj. Yo se los aclaro bien porque no voy a tener el circuito a mano en la pizarra. Entonces recordamos, me van a interesar los flancos ascendentes del reloj principal para Q0. Perdón, me corrijo. Habíamos dicho los flancos descendentes. El primer flip-flop es descendente, ¿sí? Entonces Q0, la primera de todas, va a cambiar de estado en los flancos descendentes del reloj. Esto es lo mismo que venimos haciendo antes, ¿no? Lo voy a dibujar más. Bien, entonces ahora dijimos que los otros flip-flops que quedaron conectados por haber usado la entrada de control hacia una cuenta descendente quedaron conectados a la salida Q negado. O sea, un flanco descendente en la salida Q negada va a ser equivalente a un flanco ascendente en la salida Q. Entonces me van a interesar acá los flancos ascendentes de Q, y después me van a interesar los flancos ascendentes de Q1 y de Q2. Vamos con un verde para dibujar Q1. Vamos a arrancar en 0 y en el momento del flanco de reloj ascendente en Q0 cambiará de estado. Esto entonces cambiará cada vez que tenga un flanco ascendente en Q0 o descendente en Q0 negado. El siguiente flip-flop también trabajaba con los ascendentes acá, por lo tanto los voy a marcar así, y Q2 entonces va a volver a cambiar en cada flanco ascendente. Ya empezarán a notar una diferencia con lo anterior, ¿no? Porque ya en el primer flanco descendente del reloj, Q0 se puso en 1, Q1 se puso en 1, Q2 se puso en 1, y ahora eso nos va a interesar también porque Q3 va a seguir el mismo comportamiento, donde se va a poner en 1 en el primer flanco ahí, y bueno, en este caso no cambia más hasta acá, me quedó muy lindo ahí, y así. Ahora si pasamos en limpio los códigos que se generaron, fíjense que estábamos en 0, 0, 0, y pasamos en el primer flanco descendente de este reloj a 1, 1, 1, 1. En el otro flanco descendente del reloj pasamos a 0, 1, 1, 1. En realidad si los miramos al revés es el 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, o sea, este era el 15, ¿no? En decimal. Este es el 14. Después sigue el 1, 1, 0, 0. No, perdón, este es 1, ahí. 1, 1, 0, 1, eso es el 13. Después está el código del 12, el 11, el 10, el 9 y el 8. Justo el 1, 0, 0, 0. Y después esta se pone en 0 y será 0, 1, 1, 1. Este es el 7, el 6, el 5. Después de al pulso número 16 deberíamos tener de vuelta el 0, 0, 0. Me quedé corto acá con el tiempo, ¿sí? Pero esto, como ya van viendo, esto va a terminar en el 0, y después del 0, que es el mismo que tenemos acá, empezará el 15 de vuelta. Esto nos generó entonces un contador asincrónico de módulo 16
descendente. ¿Ah? Pero yo quiero hacer hincapié en algo. Que la cuenta sea descendente. Que la cuenta sea descendente o ascendente. No es lo mismo de que trabajar con el flanco ascendente o descendente. Fíjense que nosotros hasta ahora en casi todos los flip-flops que utilizamos el flanco descendente. Si invertimos la salida Q de la cual tomamos, y por ejemplo en vez de Q0 tomamos Q0 negado, es como invertir también el sentido del flanco. O sea que no es lo mismo decir que tengo un contador descendente a que un contador descendente utilice los flancos descendentes o ascendentes, ¿no? Eso son cosas distintas. O sea que la combinación de ambas cosas termina generando estos comportamientos. Bueno, en definitiva entonces, antes les mostré un contador binario asincrónico ascendente de módulo 8. Después dijimos, bueno, ¿cómo puedo hacer para truncar las cuentas? En este caso es un contador ascendente también de módulo 10, ¿sí? Genera los códigos BCD y podemos reiniciar la cuenta a través de las entradas asincrónicas. Después vimos también que podemos generar contadores ascendentes o descendentes en función de cómo combinemos los eventos de reloj con las salidas del anterior. Mediante esta lógica de acá, nosotros y una entrada de control podemos controlar si nos conectamos al Q0 negado o nos conectamos al Q1, y eso va a generar un contador ascendente o descendente según esa entrada de control. También lo vimos recién. Nos falta ver ahora los contadores sincrónicos. Que habíamos dicho que los contadores sincrónicos, fíjense, todos los relojes, fíjense, vamos a marcar acá, bien, todos los relojes quedaron conectados al mismo bus. O sea, están todos conectados acá. ¿Está? En este caso tengo todos flancos ascendentes. Entonces, en los flancos ascendentes de este reloj se generan los cambios en los 4 flip-flops a la vez. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia acá con el anterior? Ahora, como todos los relojes son iguales, los distintos códigos que vamos a generar los vamos a generar a través de la entrada T del flip-flop. Fíjense, volvamos para atrás. Fíjense que acá siempre la entrada T era igual a 1. O sea, están todos trabajando como osciladores. Es decir, cada vez que viene un flanco de reloj, cambio de estado. Acá también, todos los JK unidos a 1. ¿Sí? Siempre teníamos, fíjense, todos conectados a 1. Ahora, como todos los relojes son iguales en este caso, vamos a generar las distintas combinaciones manipulando la entrada T. Es decir, que a veces T vale 1 y a veces T vale 0. Si T valía 0 en un flip-flop T, ¿qué era lo que pasaba? El próximo estado era igual al actual, o sea, mantenía el estado. Pero si T es igual a 1, entonces el próximo estado será el opuesto. Si estaba en 0 pasará a 1 y si estaba en 1 pasará a 0. Ahora, ¿cómo es una cuenta? Por ejemplo, acá tengo 4 bits. Si estamos pensando que va a ser un contador, en este caso sincrónico, nos generará las cuentas desde el 0000 hasta el 1111. Vamos a la pizarra un poquito. Entonces, si tengo un contador, en este caso será sincrónico, de 4 bits y ascendente, ¿no? Esta es la cuenta que uno esperaría encontrar en las salidas. Si siendo el Q3 el más significativo, generaremos códigos desde el 000 hasta el 111 de forma ordenada, ¿no? O sea que vamos a hacer el inverso ahora. Vamos a analizar cómo son los cambios que se suceden en cada una de las salidas. Acá los cambios se van a dar todos sincrónicos, o sea que todos los flip-flops van a cambiar a la vez. En el caso asincrónico que habíamos trabajado hasta recién, los cambios de los flip-flops no suceden todos exactamente al mismo tiempo, porque tienen relojes distintos, ¿no? Entonces, cuando se da el cambio en un flip-flop, después de un tiempito de retardo, se genera un cambio a la salida y después ahí activará el siguiente flip-flop. Entonces se da una cadena de
de cambios, entonces no termina siendo sincrónico. Acá sí, pero observemos, para generar el código binario, el primer flip-flop debería estar cambiando 0, 1, 0, 1, 0, 1, es decir, con cada flanco de reloj debería generarse un cambio de estado. Y eso lo podemos resolver como lo resolvíamos siempre con si agarramos un flip-flop JK o el T, como quieran verlo, y conectamos las dos entradas a 1, ¿sí? Podemos generar Q0 de esta manera. Ingresamos el clock acá, entonces por cada flanco ascendente, en cada flanco ascendente va a cambiar de estado y me va a generar esta salida que deseamos, ¿sí? Es como también un divisor por 2 que decíamos antes, ¿no? Entonces ese va a ser el primer elemento que me va a generar este Q0 de esta manera. Ahora, para generar Q1, fíjense que la frecuencia es el doble, perdón, la frecuencia es la mitad, pero ahora ya no podemos manipular el reloj como lo habíamos hecho en los casos asincrónicos. ¿Recuerdan? El caso sincrónico directamente le conectábamos el otro flip-flop acá, entonces hacíamos que cada uno de los flip-flops en cascada iba dividiendo por 2 la señal, la frecuencia de la señal. Acá los relojes no podemos utilizar así, están todos conectados al mismo bus. Entonces eso lo tenemos que generar a partir de la entrada T, es decir, el próximo flip-flop. Vamos a unir JK para decir que esto es un T. Recuerden, el clock es el mismo porque es sincrónico y acá tendremos Q1. ¿Qué tenemos que poner en T? Acá, para que cuando se haya dado el primer ciclo 0,1, recién ahí podamos cambiar de estado acá, ¿no? Fíjense que esto cambia. Se mantiene en 2 pulsos de reloj en 0,0, luego 1,1, 0,0, 1,1, ¿sí? Fíjense que cuando, lo vamos a marcar en otro color, cuando Q0 es 0, Q1 no cambia de estado. Cuando Q0 es 1, se producen los cambios de estado en Q1. Fíjense acá, cuando estaba en 0 no hubo cambio, se mantuvo en 1. Este produjo el cambio. Cada vez que Q0 está en 1, produce un cambio en el que sigue, ¿no? Entonces podríamos acá asociar a T que sea igual a Q0, cuestión de que cuando Q0 sea igual a 1, ¿sí?, T se ponga en 1 y me genere el cambio de estado. O sea que terminaríamos haciendo esto conectando la entrada T del que sigue a la salida Q0. ¿Ah? ¿Me van siguiendo? Ahora, ¿cuándo cambia? Lo vamos a pasar a un verde. ¿Cuándo cambia de estado acá Q2? ¿Qué tiene que pasar? Y fíjense que si yo miro Q1 tiene que estar en 1 para que se produzca un cambio de estado, pero eso no alcanza porque acá también estaba en 1 y sin embargo no hubo cambio. ¿Qué es lo que cambió? Fíjense acá. Estos dos juntos tienen que estar en 1 para que se produzca el cambio. Entonces tengo que buscar que ambos sean 1 para generar un cambio de esta manera. ¿Sí? Entonces podríamos decir que el tercer flip-flop que va en la cadena, obviamente recuerden el reloj es sincrónico, son todos iguales, pero el J de acá de este estarán conectados ¿a qué? Y tiene que darse 1 en Q1 y un 1 en Q0, o sea que es una AND entre ambos. Entonces vamos a conectarlo más fácil, vamos a poner una AND y es una AND que tendría que estar conectada. Vamos a poner, para no mezclar, con amarillo a Q1 y la otra salida a Q0. ¿Ah? Y por último, dice que los cambios de estado acá de Q3 se dan cuando, y cuando estos tres son 1. Esos son los momentos en los que se producen los cambios. O sea que se imaginarán que a la entrada T
del último flip-flop vamos a tener una AND que vaya conectado directamente a Q0, Q1 y Q2. Solamente en el momento que los tres se hayan puesto en 1 me habilita para que haya un cambio en la última. Y así sucesivamente podríamos seguir generando contadores de 5 bits, de 6, de 7, ¿sí? Conectándolos de esta manera. Ahora vamos al circuito y vamos a ver que en definitiva hicimos eso. Vamos a borrar un poquito lo que teníamos. ¿Sí? Vamos a dejar simplemente marcado el reloj, pero fíjense, tengo dos maneras de hacer el circuito en realidad. Esta es la que analizábamos recién. Fíjense que la entrada T del primero va conectada directamente, ¿sí?, a una entrada externa. Y la entrada del que sigue va conectado directamente a esa entrada externa y a la entrada Q0. Ahora ustedes me dirán, pero pará, el T del primero es igual a esta entrada C10. ¿Qué significa? Nosotros habíamos trabajado, si volvemos a la... Pensé que habíamos conectado el primero JK a 1, ¿no? Y de esa manera entonces logramos que esto vaya generando esta salida de 0, 1, 0, 1, 0, 1. Pero si le ponemos un 0, ¿qué pasa? Si le ponemos un 0, la salida Q0 va a quedar clavada en un valor sin avanzar. Y si Q0 no avanza, o sea, no genera cambios, tampoco van a cambiar Q1, Q2 y Q3. O sea que conectándole alguna entrada de control acá, podríamos nosotros detener o hacer andar el contador. Que se detenga en un valor o lo hacemos andar con esa entrada. Y eso es en definitiva lo que tenemos. Esta entrada que tenemos acá nos permite, si es 1, avanza el contador. Y si no, se detiene. ¿Va? Y después la entrada T del que sigue, fíjense que es Q0 por esta entrada de control. La otra es Q0 por Q1 por la entrada de control. Y la otra es Q0, Q1, Q2 y la entrada de control. ¿Tá? Es lo mismo que habíamos derivado recién. Y de este lado tengo otra manera de escribirlo, porque dado que acá en esta compuerta primera tenemos ya Q0 por C, para no volver a hacer ese producto, fíjense que acá está Q0 por C, de nuevo, directamente agarro la salida de la primera y la vuelvo a realimentar acá y simplemente le agrego la nueva, que será Q1. Y después agarro esa salida, que yo ya tengo el producto en definitiva de los tres anteriores, y lo vuelvo a realimentar acá y tengo una nueva. ¿Ah? Entonces acá, tomando las salidas de las compuertas anteriores, me evito tener que ir poniendo NANDs de cada vez más entradas para poder hacer ese producto, y directamente lo hago con ANDs de todas de 2 entradas, aprovechando la salida de las anteriores. ¿Sí? Entonces, de esta manera podemos generar un contador ascendente. Ahora la pregunta es, ¿cómo podría hacer un contador descendente con un contador sincrónico? ¿Qué tendríamos que cambiar acá para que la cuenta sea descendente? Es decir, que arranquemos del 1, 1, 1 y vayamos hasta el 0, 0, 0. Se las dejo picando para que me pregunten ustedes en los encuentros sincrónicos o en los foros, ¿va? Pero la respuesta es muy sencilla, solo hay que pensarla. Bueno, para terminar con esta unidad, charlemos un poquito más acerca de los divisores de frecuencia. ¿Cómo definiríamos un divisor de frecuencia, no? Hemos charlado ya muchas veces de esto, pero si yo tengo un divisor de frecuencia, en definitiva es un sistema secuencial en el cual tengo una señal de entrada y una señal de salida. Es decir, el sistema secuencial podría tener un montón de salidas, ¿no? Pero vamos a relacionar la entrada con la salida, y tenemos una frecuencia de esa entrada y una frecuencia de la señal de salida. Para que exista el concepto de divisor de frecuencia, por supuesto que las señales con las que trabajemos tienen que ser periódicas, ¿no? Un ejemplo típico de una señal periódica que utilizamos es el reloj o el clock, ¿no?
¿sí? Es una señal periódica que se repite. Entonces yo puedo medir su frecuencia. Y el divisor de frecuencia, en definitiva, será aquel que logra dividirme la frecuencia de entrada en un múltiplo hacia una frecuencia de salida. ¿Tá? Entonces, si yo relaciono la frecuencia de salida sobre la frecuencia de entrada, bueno, va a ser n veces menor, ¿sí? Si tengo un divisor de frecuencia por n, yo voy a tener esta relación entre la frecuencia de la entrada y la salida. Es decir, que cada n pulsos de la señal de entrada tengo un pulso de la señal de salida. Esto es un divisor de frecuencia definido de forma genérica. Ahora, si por ejemplo nosotros usábamos fíjense, un contador binario, ¿sí? Vamos a hacerlo asincrónico. Tenemos el clock acá, J y K conectados a 1. Esto es lo que vinimos trabajando hace un rato. J y K conectados a 1. ¿Sí? ¿Qué tengo acá? Un contador ascendente, binario y que además es asincrónico. O sea que esto me va a generar las cuentas 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Si yo miro la salida del primer flip-flop, esta, Q0, fíjense que cambia una vez por cada pulso de reloj, vuelve a cambiar. Si yo miro la frecuencia de Q0, esto ya lo analizamos antes, es la frecuencia del reloj sobre 2. Entonces, en definitiva, este primer flip-flop me está funcionando como un divisor de frecuencia por 2. Ya sabemos también de que la frecuencia de Q1 será la frecuencia de reloj dividido 4. O sea que la salida Q1 tengo en definitiva un divisor por 4. Si yo conectara otro flip-flop más en cascada, como en un contador, podría obtener un divisor por 8. También vimos de que cuando yo reinicio antes la cuenta, por ejemplo en el caso del contador del 0 al 9, reiniciaba antes la cuenta, entonces en definitiva tenía una repetición del ciclo de una vez cada 10. O sea que si yo tomo la última salida de todas de ese contador, tendré un divisor por 10. ¿tá? Entonces quisiera acá mostrar cómo están relacionados los contadores normalmente con los divisores. ¿sí? Un contador en esencia es un divisor de frecuencia. ¿sí? O sea, un contador en definitiva siempre es un divisor de frecuencia. Si yo miro las señales, cada una de las señales de salida, voy a poder obtener una relación con la frecuencia de la entrada, ¿no? Pero lo que no podemos asegurar es que un divisor siempre sea un contador. ¿Por qué no? Porque ¿cuál es la característica del contador? Y el contador tiene la característica que genera códigos en forma ordenada. Es decir, que después del 000 vendrá el 001, después el 010, 011. O sea, a mí lo que me interesa es el orden en que se van generando los códigos. En cambio, en el divisor, a mí no me interesa en qué orden se generan los códigos, sino simplemente yo estoy mirando otra vez esa cajita y yo miro la frecuencia de la salida y la comparo y la divido respecto a la frecuencia de la entrada. No me importa cómo son las señales intermedias que se van generando. En el contador sin duda sí me importan porque las tengo que generar en un orden. ¿tá? Entonces siempre van a estar relacionados los contadores con los divisores porque los contadores en definitiva dividen la frecuencia de las señales. ¿sí? La van dividiendo de a poco. En cambio un divisor no necesariamente va a ser un contador. ¿sí? Tengo distintas formas de hacer un divisor. Bueno, acá vamos a cerrar con la unidad número 5. Este es el video que nos faltaba. Ya hemos llegado a 1 hora y monedas. Se hizo un poco extenso. Pero bueno, por favor, cualquier duda que haya quedado, no dejen de hacérmela, ¿sí? ya sea a través de los foros o en nuestros encuentros sincrónicos. Nos vemos en la próxima unidad.
Les mando un gran abrazo y vamos que falta poquito. Chao, hasta la próxima.